Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate en este martes 20 de mayo de 2025 con nuestros jóvenes políticos con quienes vamos a comentar muchos asuntos de la actualidad. Y como me gusta decir, hoy los temas que hemos elegido tienen muchas derivadas, tienen muchos ángulos, tienen muchos enfoques, lo cual a mí particularmente me gusta mucho. Saludamos a Miguel Rodrigo, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Óscar Jimeno de Vox, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Visteis Eurovisión? Yo la verdad es que no, me perdí la gala, pero visto cómo han sucedido los acontecimientos después, me hubiera gustado verla, la verdad. Pero me la perdí. Te la perdiste. ¿Y tú, Óscar? A mí es que me pilló trabajando, entonces no pude verla. Bueno, me parece muy bien, trabajando un sábado por la noche, no sé, perfecto. Bueno, vamos a, como decía, hay varios ángulos, varios enfoques, pero lo que más polémica ha suscitado, y tenemos que empezar por ahí, es que Israel... A mí siempre me gusta decir estas cosas, yo no lo vi tampoco en este caso, pero es una canción que representa un país, Israel. Lo digo porque el año pasado también hubo polémica acerca de eso, ¿no? Y se supone que aquí se juzga, una canción, unas canciones, 26 canciones que ganan al final. Bueno, ¿dónde viene la gran polémica? Para resumir, aunque nuestra audiencia ya estará bien informada, pues que el televoto en general y también en España le dio a Israel, digamos, esa primera posición. Israel quedó segunda en el festival y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues a partir de ahí el señor Sánchez, seguramente como cortina de humo, nos habla de que Israel no debería participar. Televisión Española, que es la de todos, nos dice que hay que hacer una auditoría del televoto, como que esto no puede ser, ¿no? ¿Cómo veis esa polémica que se ha montado por la participación de Israel y por el televoto? Por cierto, hoy desde la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión, le han contestado a Sánchez y le han dicho que ahí no están hablando de gobiernos, que ahí lo que se juzga son otras cosas en la Unión Europea de Radiodifusión. Miguel. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Yo creo que Sánchez lo que ha querido es politizar un certamen que debería ser un espacio de neutralidad, de arte, de música, que sí que es verdad que ha estado siempre un poco politizado, pero yo creo que en los últimos años se ha extremado mucho el tema político en esas galas. A mí me sorprende que, por ejemplo, el tema de la auditoría del televoto, parece ser que los españoles vamos a saber antes por qué arrasó Israel en el televoto antes que las causas del apagón, cosa que me parece bastante surrealista. Pero yo creo que ahí está el problema, en que Sánchez quiere imponer una visión que tiene el gobierno de España a todos los españoles y que el televoto lo que fue es una respuesta de los españoles contra Sánchez y de un manifiesto de libertad de decir, este presidente del gobierno no habla por todos los españoles con mensajes en Radio Televisión Española. Óscar, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que, por desgracia, el Festival de Eurovisión, que tendría que ser un festival de música y disfrutar de lo que es el arte de la música, se ha politizado demasiado y es una pena, porque lo utiliza gente como el señor Sánchez para hacer su propia política y decirnos a los españoles cómo tenemos que votar o qué tenemos que hacer o qué tenemos que escuchar. Entonces, simplemente un control más sobre nosotros y sobre todo cortina de humo para él, porque ya estamos viendo que cada día, ya no es cada semana o cada mes, cada día sale un caso nuevo contra él. Entonces él necesita taparse lo más que pueda y desviar, porque todas las causas abiertas que tiene, todas sus tramas, las tiene que tapar de alguna manera y tiene que desviar para que la gente no se dé cuenta de lo que está haciendo. Cuando se habla de politizar efectivamente un festival, algunos están poniendo la comparación, ¿no? Como no se le deja participar a Rusia, tampoco en competiciones deportivas, ¿por qué se deja participar a Israel? ¿Entendéis la comparación o no? Yo la verdad es que no, porque creo que son dos conflictos. Primero, el conflicto que hay entre Israel y Palestina es muy complejo y viene de muy atrás. Y no tiene nada que ver con el de Rusia y Ucrania. Y luego lo abordaremos. Que creo que el de Rusia y Ucrania fue imperialismo puro por parte de Rusia, que quería un Estado soberano, lo intenta conquistar y punto. Y la guerra de Gaza, de Palestina con Israel, viene de muy atrás, tiene fundamento religioso también. Y yo creo que el que se posicione de manera con uno o con otro, o lo he dicho antes, o no le han contado bien la historia, o no tienen idea. Entonces, lo que sí que no comparto es igualar a Rusia con Israel, porque no tiene nada que ver, ni el conflicto ni el país. Lo que yo no llego a entender es como el señor Sánchez habla de que hemos sancionado a Rusia y luego pues, él ha estado financiando la guerra comprando gas ruso.
Y lo que yo pienso es por qué el pueblo tiene que pagar por lo que haga el líder. Si ahora a Pedro Sánchez le da por atacar, no sé, Andorra, ¿por qué tienen que castigar a todo el pueblo cuando no ha sido ni la fuerza más votada dentro del país? Es un castigo al pueblo, para mí, absurdo, porque una persona no tiene por qué estar marcada directamente con el gobierno de ese país y que, vamos, debería ser un castigo para el líder o el dictador o lo que sea que haya en ese país, bajo mi punto de vista. ¿Cómo veis el conflicto de Gaza? Por eso decía yo que esto tiene muchos ángulos. Tampoco quiero dedicarle más tiempo a una cortina de humo del señor Sánchez, ¿eh? El conflicto de Gaza, que se pierde, como diría el clásico, en la noche de los tiempos, que tiene unas raíces evidentemente, bueno, religiosas, es verdad, entre el pueblo palestino e Israel, pero ahora, en este momento, después del, porque hay que recordarlo, brutal ataque terrorista de Hamás, y la respuesta, ¿qué pensáis? En mi opinión, sobrepasa ya los límites de la justa defensa del gobierno de Netanyahu. Y subrayo esto, del gobierno de Netanyahu, que sabido es que es uno de los más radicales o más conservadores últimamente de Israel, que tiene además otra ala de ultraconservadores empujándole y que está, por cierto, hay que recordar, en su país, en Israel, muy apretado también, por casos complicados de corrupción. ¿Cómo veis el conflicto ahora mismo? Yo lo veo, lo primero que hay que destacar es que estamos en un conflicto en el que en 1948 a Israel se le reconoce como Estado. Y Palestina nunca ha sido un Estado reconocido, ni por la ONU ni por muchos países del mundo. Entonces ya eso parte de lo que has dicho tú, un Estado que se está defendiendo ante unos ataques de una organización que se creó para que las guerrillas de allí, armarlas y hacer como la resistencia o revueltas en contra de lo que estaba haciendo Israel en esa guerra. Entonces, conociendo eso, yo creo que tener los antecedentes de antes de esa guerra nos hace no poder posicionarlos por lo que nos has dicho. Es decir, Israel, yo creo que sí que es verdad que de forma desmesurada ha contestado a unos ataques de Palestina que debería haber sido un poco más limitados la respuesta por parte de Israel por el tema de los derechos humanos. Pero sí que es verdad que estamos ante un ataque de una organización terrorista, como es Hamás, ante un Estado democrático que es Israel. Óscar. Yo quiero puntualizar que la gente dice que Israel es un Estado creado, que no lleva existiendo años, y para ello nos tenemos que remontar al 132, entre el 132 y el 135 después de Cristo, en las revueltas judías contra el Imperio Romano, donde el emperador Adriano, a modo de humillación al pueblo judío, le llama a toda la zona Palestina. Entonces, la gente que viene a decir, no, Israel es un Estado creado, inventado. No, Israel lleva desde muchísimos años llamándose o Judea o Israel, pero Israel y Palestina es la misma zona. Recordemos también que Palestina no solo es la Franja de Gaza, también es Cisjordania, sí, que es un Estado democrático en que muchas veces se ayuda con Israel en estados de defensa, y que la zona de Gaza lleva controlada desde 2007 por un grupo terrorista de Hamás, que por supuesto felicita y alaba a nuestro maravilloso presidente y a Irene Montero también, no nos olvidemos de ella, y que también hay que hablar del Imperio Británico, como hemos hablado antes de entrar, que prometió la misma zona tanto a árabes como a judíos si hacía una revuelta contra el Imperio Otomano. Y engañó a los dos. Efectivamente, para variar. Piratas, sí, no podemos esperar mucho más de ellos. Entonces, ya bajo este contexto podemos empezar a decir que están peleando por la misma tierra que les prometió un país hace 100 años. Entonces, igual ese país tendría que responder o tendría que ser un intermediario o pedir perdón públicamente o hacer algo, porque si le prometen lo mismo a los dos es normal que acaben peleándose por la misma zona. Como llevan ya pues camino casi de un siglo en ese conflicto que no cesa. Hay un aspecto que os quería preguntar, bueno, una pregunta muy fácil, así que no os dé tiempo a mirar Google. Para vosotros, ¿qué es un genocidio? Ya que ahora se está empleando esta palabra mucho, sobre todo por los sectores más de izquierdas de España. ¿Qué es un genocidio, Miguel? Yo creo que el intento de exterminio de una determinada población en el mundo. ¿Y crees que eso es lo que está pasando en Gaza? Es yo creo, la pregunta que viene después. Hay mucha gente que la ha calificado así, yo no lo comparto, la verdad. Creo que es una defensa de un Estado democrático ante lo que he dicho, una organización terrorista. Pero sí que es verdad, insisto, que se está viendo unos ataques desmesurados, o sea, una respuesta, digamos, desmesurada de Israel hacia Palestina.
Pero es que si vemos, insisto, es que esta guerra viene de muy atrás, entonces no podemos juzgar por los últimos actos, porque es que Israel iban, por ejemplo, 5 países contra Israel, cuando empezó todo esto. Ha ganado casi todas las guerras que ha habido en ese territorio, las ha ganado Israel, luego ha cedido el territorio pues como símbolo de paz, para pues decir, te he conquistado, pero en realidad, venga, vamos a intentar tener un poquito de paz. También es verdad que tiene resoluciones de la ONU que incumple sistemáticamente. Eso, por eso lo digo, que el que se posiciona fehacientemente en una posición u otra, es que o no sabe la historia o se la han contado mal. Para ti no es un genocidio lo que está pasando en Gaza. Para ti, Óscar, yo coincido en que el término de genocidio es exterminar a un tipo de población concreta, como pasó con los judíos hace 100 años, o como hicieron los por comunistas raza, con religión, Polonia, por ejemplo. Sí, entonces, por ideas políticas. Sí, básicamente por ideas políticas o religiosas, exterminar a todo un pueblo. No está exterminando a todo un pueblo, sí que es una respuesta, en mi opinión, bastante desmesurada contra Hamás y contra todo el pueblo de Gaza, porque recordemos que fue en respuesta a un ataque terrorista el 7 de octubre de 2023 en un festival de música. Sí. Ahora que se habla de Eurovisión, recordemos que la última vez que Palestina estuvo en un festival de música fue en un atentado. Así que podemos seguir así. Pero genocidio no... Vamos, el término genocidio no es lo que se está llevando a cabo. Además, más allá de definiciones académicas, genocidio supone un planeamiento, es decir, un planeamiento exclusivo para acabar con un pueblo por razón de raza, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, para mí, comparar lo que está pasando en Gaza con el Holocausto, pues evidentemente aquello sí que fue un genocidio. Ha habido otros genocidios que han tenido menos repercusión en la historia de la humanidad. En África ha habido genocidios, por ejemplo, pero, insisto, esto es lo que utiliza la extrema izquierda para la hipérbole, ¿no? Para hablar de un Estado genocidio, etcétera, etcétera. Bueno, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho. Mira, aunque no estaba en el guión, yo sé que vosotros me vais a contestar, porque ¿cómo estáis viendo esto de la guerra en Ucrania, de lo que pasó en Estambul, que al final no pasó casi nada, de Putin y Trump? Esta mañana nos informaban de que podía haber, o ayer por la noche, un hilo de esperanza, al menos de empezar con un alto el fuego. Ya veríamos, porque la paz yo la sigo viendo lejana. ¿Cómo estáis viendo estos? Yo lo veo que Trump se está esforzando mucho en intentar que haya un alto al fuego por parte de Putin, que decía, lo vendió como que era su amigo, como que a él le escuchaba, y yo creo que ni le está escuchando ni es su amigo, porque precisamente Putin ha dicho que no va a dar el alto el fuego, me parece, lo he leído esta mañana. Entonces yo creo que Trump se está desviviendo por intentar tener poder, y se está viendo que no tiene tanto poder como decía, y que Rusia quiere y sigue empeñado en que Ucrania, parte de su territorio, sea parte rusa. Y yo lo sigo viendo una amenaza, y que ahora se ha desviado un poco el foco por el tema de Eurovisión para la guerra de Gaza, pero eso sigue candente, y Putin le da igual Eurovisión, le da igual Gaza, quiere su territorio de Ucrania. Y yo creo que no deberíamos quitar el ojo. Se han sentado en una mesa. Por ser optimistas, se han sentado en una mesa representantes de Rusia y de Ucrania, por supuesto sin Zelensky y sin Putin. Bueno, sin Zelensky porque Putin dijo que iba a ir, al final no fue. Efectivamente, ¿cómo lo ves tú, Óscar? Esos intentos. Que ojalá esos intentos lleguen a algo fructífero, porque lo que no se puede permitir es que siga habiendo muertos y siga habiendo guerra. Tenemos que conseguir parar ya todas las guerras, que es algo imposible, porque por desgracia el ser humano tiene ese afán de control de territorio, ese afán de poder, y es muy difícil acabar con todas las guerras, pero ojalá Dios se pare con todas las guerras ya una vez y vayamos hacia un futuro que sea de esplendor de la humanidad, no de matarnos entre unos y otros. El Vaticano ya se ha ofrecido para que, al menos como sede, pueda ser escenario, ¿no?, de esas conversaciones de paz. No sé si lo comentábamos con vosotros cuando ha sido elegido León XIV. La diplomacia vaticana, yo creo que siempre se ha destacado por eso, y ese ofrecimiento que se hace desde el Vaticano es muy lógico, muy lógico. Yo confío mucho en el Papa Nuevo, Creo que va a dar que tiene madera para solucionar este tipo de cosas con paz y desde el buen hacer, la verdad. Ayer decía un contertulio, no un todólogo, este sabía de lo que hablaba, que decía a Putin no lo veremos en unas conversaciones en Suiza,
Y posiblemente en el Vaticano, no sé qué estatus jurídico, lo digo porque Putin tiene unos cargos vamos, que está siendo buscado por la Corte Penal Internacional. Sí. Es decir, a Suiza no lo veremos. Yo creo que él abogará más por Turquía, Desde luego. y por Erdogan. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de temas. Hemos dado una vuelta por el mundo, pero nos vamos a centrar en la segunda parte de esta tertulia en lo que está pasando en nuestro país. Y es que cada día nos despertamos con publicaciones. Que, por cierto, no quiero ser corporativista, pero chapó para El Mundo, chapó para El Confidencial. Ellos están destapando. Oiga, y si alguien tiene algo que decirles, que los lleve a los tribunales si están sobrepasando límites. No, porque esto le sabe muy malo a Sánchez, a Bolaños, las filtraciones. Pero cada día nos despertamos con algo nuevo. Vamos con lo último, que siempre periodísticamente es lo primero, ¿no? Lo que se está diciendo de Santos Cerdán, cuidado. Veremos a ver cuando se eleve al Supremo cómo empieza esa investigación, ese informe de la UCO, porque estaríamos hablando de lo que se ha publicado, siempre con el condicional, de posibles mordidas con Acciona, y esto evidentemente sería muy grave. Y hoy también nos desayunamos con el tema de Canarias, una persona muy cercana a Ángel Víctor Torres, el vicepresidente actual segundo del Parlamento Canario, con una red de narcotráfico. Insisto, cada día nos despertamos con asuntos que cercan todavía más, si es posible, estrechar más el cerco al gobierno de Sánchez. Yo creo que con Santos Cerdán lo primero que me ha salido a mí es decir, cuando he leído el titular, el que faltaba. O sea, yo creo que era ya el único que faltaba por estar salpicado por toda la trama que tiene el gobierno de corrupción en todos sus ámbitos, con todo tipo de estratagemas, de contratos, de instituciones. Entonces es el que faltaba. Santos Cerdán fue el padrino de Koldo. Es decir, Sí. Koldo llegó al Ministerio de Transportes de la mano de Santos Cerdán y le puso con Ábalos. Entonces está todo tan entramado. Uno de los que iban en el Peugeot. Efectivamente. Ahora lleva Volvo. Efectivamente. Ha mejorado mucho. Entonces está todo tan entramado, están tan metidos que esto lo que suscita es decir, el responsable de todo esto es Pedro Sánchez. O sea, él lo sabía todo, él lo tapaba. Es un político corrupto, está allí intentando aferrarse en el poder cuando tiene a toda su familia imputada, a todo su entorno de exministros, exgobierno. Entonces, yo a Sánchez le diría, en vez de centrarte en el televoto, si te sacamos el televoto en España, tenemos con 12 puntos a Ábalos, tenemos con 11 puntos a Cerdán, con 10 puntos tenemos a tu mujer, con 9 puntos tenemos al hermano. O sea, que no pida auditorías del televoto y que se centre en dimitir y en convocar elecciones para que precisamente los españoles voten al presidente del gobierno que merece este país. Óscar. Yo creo que lo ha dicho muy bien el compañero, pero es que, como venimos anunciando desde mi partido, el Partido Socialista es una mafia. Y el número uno es Pedro Sánchez, el padrino es Pedro Sánchez. Tiene a toda la familia imputada, tiene a su número 3, al número 2, a sus asesores imputados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este señor y en qué momento piensan si tienen algo de decencia, si les queda algo dentro, en dimitir? O no dimitir, sino pedir perdón. Un perdón, venga, vamos a solucionar todo. No, este tío no sé por dónde cogerlo, no sé cómo la gente está tan ciega para, después de todo lo que va a pasar, que lo vayan a votar encima. Que es lo peor, porque va a haber gente que se vuelve, porque este tío se volverá a presentar a las elecciones. Tiene un ego tan grande y tan desmesurado que cree que las va a volver a ganar. Entonces se va a volver a presentar y va a haber gente que lo vote. ¿En qué momento esa gente que lo vota no es capaz de darse cuenta de todo lo que están haciendo? ¿Hasta dónde vamos a llegar para que este tío se vaya ya una vez y esté sentado en el banquillo de los acusados donde tiene que estar? Esto que introduce Óscar me gusta mucho. ¿Por qué? Pero se podría extrapolar a muchos partidos, ¿eh? ¿Por qué se vota? Se vota a la persona, se vota en contra de, se vota con la nariz tapada. Yo creo que Hay partidos que tienen el suelo muy alto. Yo creo que la fidelidad a prueba de bombas. en la gente más mayor se vota mucho por traición. Es decir, Ajá. he votado toda mi vida A y voy a votar Y A. pase lo que pase, Y pase lo que votando pase, a esas siglas. llevo toda mi vida. Ujú. Y yo creo que los jóvenes sí que nos fijamos más en los medios de comunicación, en las noticias, pero está muy desconectada la población joven de lo que es la política, entonces como que pasan del tema. Digo pasar porque Óscar y yo precisamente estamos dentro de política, entonces Sí. pues eso, pero está muy desconectado el tema político con el tema, o sea, como que no se ve las consecuencias de todo lo que está pasando en la población Ya. joven. Si se supiesen las consecuencias y se supiese todo el entramado y todo lo que conlleva, yo creo que sí que se votaría con más conciencia. Pero yo creo que serían esos dos factores principalmente. Yo creo también que tiene mucho que ver los medios de comunicación.
porque la gente mayor enciende la tele y lo que le diga la tele. En cambio, la gente joven no solo se queda con la tele, se queda con lo que ve en las redes sociales, se ve con lo que saca. Sí. Pues nuestro partido ahora mismo es el más votado entre los jóvenes. Yo creo que era ahora, hace un par de meses el 30%, yo creo que a día de hoy habrá subido, porque Vox la verdad que entre los jóvenes sube una barbaridad y cada vez entre más población, y que no quieren a este señor ni a otro en el gobierno, porque se dan cuenta de que con él no hay futuro, con Pedro Sánchez no hay futuro alguno para nadie. Te hablan de las pensiones, de no sé qué, pero es que si este tío sigue en el poder, tú no vas a tener una pensión. Yo, si este tío sigue en el poder, cuando llega a los 65, si la edad de jubilación son 65, no va a tener una pensión. Pero es que ni yo, Échala ni más. Miguel, ni nadie. Ya está en los es que no va a tener 67 y nadie. medio, Lo que nosotros pero nos dicen que queremos quitar pensiones, no, nosotros queremos que tú tengas la tuya. Y no vamos a quitar pensiones a nadie, por supuesto. Yo lo que creo que, no me cansaré de decirlo porque creo que lo he dicho alguna vez aquí también, pero creo que es un desencanto hacia la política por la población joven. Es decir, creo que habría que intentar, de alguna forma, los que estamos dentro, o el propio partido, no las organizaciones juveniles, intentar volver a ese sentimiento de que la política sirve para algo, que no es un chinguito, ni, ¿sabe? Porque mucha gente joven piensa eso, Pero es que todos son los pero, políticos... Claro, pero viendo todos estos Claro, casos, pero- y sobre todo la reacción o la no reacción, la inacción ante estos casos, ¿cómo no va a haber desmotivación y desconfianza No, en la no, política? en eso estamos de acuerdo. Pero lo que habría que ver es que es más los partidos políticos y quién está dentro del partido político. Por ejemplo, ahora, porque sinceramente el Partido Socialista, con Felipe González y tal, no era el Partido Socialista de ahora. Ahora es Sánchez y su gobierno. Por tanto, eso se tiene que ver. Y no se tiene que desencantar la política por la gente que hay dentro. Porque lo que tiene que preservar es el sistema democrático español que nos ayuda a avanzar como país. No uno u otro que esté en el gobierno. Bueno, yo quiero añadir que, aunque estuviese Felipe González, el Partido Socialista siempre ha sido lo mismo, un partido corrupto. Eso hay que puntualizarlo bien. No, sí, porque desde desde su luego. creación es una banda de corruptos y de criminales. Sí, no, yo me refería al fundamento del partido, Vamos a ver, las vamos a ver. bases. Sí. Como tal, el Partido Socialista solo hay malo y muy malo. Me Y ahora estamos en muy no, malo. me parece muy bien que saquéis el tema de Felipe González. No, aquí nos gusta hacer historia. Todos sabemos por cómo acabó el gobierno de Felipe González. Sí, sí, con sí. casos de corrupción enormes. Pero hay una, creo, honestamente, que hay una diferencia. En aquella época, ahora tendría que tirar de memoria, había dimisiones. Sí. Y hubo gente del PSOE que entró a la cárcel. Ya está. Ahora eso no lo estamos viendo. Dimisiones ninguna y ya veremos si al final entra alguno a la cárcel o no. Yo a eso me refería, a que el fundamento... Hubo cosas muy graves, de la última época de a Felipe. que los valores democráticos en esa época, pese a que había corrupción por el PSOE, porque el PSOE no es un partido de gobierno para nada, para mí, obviamente, pero sí que había esos valores democráticos de decir, lo estoy haciendo mal, me voy. O he sido corrupto porque no... O sea, soy un corrupto, pues me voy también, o voy a la cárcel, es lo que dice Vicente. Yo a eso me refería con los valores de que aquí no solo lo haces mal y estás hundiendo a tu país, como hace el Partido Socialista, sino que encima te mantienes en el poder y lo sigues hundiendo y no dices que sí a nada. O en algunos casos se indulta. Sí. Efectivamente. El Además, tema de los ERES, por ejemplo. Sánchez claro, dijo que claro, era admirador de Largo Caballero. Sabemos Sí. las declaraciones de Largo Caballero de que la democracia no es el medio para llegar al poder. Entonces, si el Stalin español es su ídolo, ¿qué vamos a esperar de él? ¿En qué momento veremos aquí en Plaza España imágenes de Stalin, de Lenin? No, por favor. ¿Cuándo llegan? por Ojalá favor. Dios que no llegue. Ojalá Dios que no llegue, porque si no será recuerdo de hace 100 años y nadie quiere una guerra entre hermanos. Mira, otro día hablaremos de dictadores, porque para algunos solo son los de dictadores de derechas, ¿no? No, claro, no los dictadores que, por cierto, esto es un dato, más muertos han causado en la historia de la humanidad. El comunismo es el único El comunismo. Stalin, sistema que no Lenin, funciona. Stalin, Mao... Bueno, recordemos que también Bueno, el los de- nazismo es nacionalsocialismo, Bien, que también pero- con ideas de izquierda. No quiero entrar ahí, Ahí- no quiero entrar ahí, de si el nacional, los nazis, no, pero los dictadores comunistas, son ahí los que están. más- Bueno, iba a decir, ahí están los datos, ni siquiera lo sabemos. O sea, no sabemos los muertos Los reales no directos lo o sabemos. indirectos que provocó Mao en China, ni los que provocó Stalin. Es que ni siquiera se saben, No, no, ni lo desde sabremos luego. nunca. Última hora. Añadidlo a vuestras listas. Imputada la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de Jessica. En un auto que acaba de darse a conocer, el juez del caso Coldo sostiene que habría tenido una decisiva participación y tendrá que comparecer el 29 de mayo para que dé explicaciones al respecto
Así que el magistrado Ismael Moreno sostiene que, como decíamos, habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Jessica Rodríguez por la empresa Ineco. Otra más a la lista. Tú lo has dicho, otra más. O sea, es que no se puede, o sea, es que ya no, es que no, el problema es que no nos sorprende ya nada. O sea, estamos viendo tantas cosas que lo que es surrealista lo tomamos como normal y, o sea, es que ya no puede tener más salpicado su entorno Sánchez y Ábalos y Koldo y, o sea, es que es surrealista, la verdad. O sea, yo quiero hacer una comparativa. Tengo un amigo que es de El Salvador. Sí. Y en sus momentos que primero era un día que había un muerto por la calle y todo el mundo se escandalizaba. A los 2 días, 2. Y así hasta que se acostumbraban. Y esto es igual con los casos de corrupción. Yo creo que hemos llegado a un punto en que nos acostumbramos a cada día ver casos de corrupción y ya no sorprendernos. Porque ahora, lo primero que digo yo es, ¿a quién le sorprende? A nadie. Porque es el Partido Socialista, un caso de corrupción, algo más. Pero claro, es una pena que nos estemos acostumbrando a los casos de corrupción, porque en un futuro va a haber algo peor y como vamos a estar tan acostumbrados, pues nos vamos a callar. Pues no. Por lo menos de mi partido ni nos vamos a callar ni ante Sánchez ni ante ningún corrupto. Yo lo que quería también ver es que, además de esta última hora que has dicho, he leído esta mañana que Sánchez había bloqueado la ley europea sobre la ley electoral europea para no quitar a sus socios de gobierno de Bruselas. Sí, es verdad. Porque es decía verdad. que me parece que puede sentar, le corresponde a un eurodiputado con el 5%, el me parece. 5% que en España no se cumple y por eso están en Parlamento Europeo, pues los Bildu, Junts, Esquerra, Irene Montero, sus socios, en fin, sí. Entonces, esto es otra más de que Sánchez es la antidemocracia. O sea, está alejado de todo tipo de sistema democrático y libertades que puede tener un país hoy en día. Nos queda poquito, 2-3 minutos, pero suficiente porque hemos hablado de elecciones. No sé, es un desideratum que este hombre convoque o adelante elecciones ahora mismo, que Sánchez... Lo digo porque en Mentideros Políticos lo que se está comentando en Madrid es que por un lado él les habría dicho a los suyos que el resto de WhatsApps, que quedan muchos por salir, no serían muy graves, y otros, a ver qué pensáis, creen que igual, no a corto plazo, pero adelantaría antes del 27 si él se da cuenta de que lo que puede venir es peor. Está claro que si adelanta será por conveniencia. No sé qué pensáis, Óscar. Ojalá y convocase hoy mismo, pero... Eso no va a ocurrir. Y además... Abandona toda esperanza. El otro día cuando acabamos, lo hablamos ¿sí? De que ojalá, yo tenía la fe y la esperanza de que fuese ya, pero es que cada día la estoy perdiendo. Por desgracia estoy perdiendo que este tío convoque elecciones y yo creo que se va a aferrar al poder hasta el último minuto, antes de irse imputado, porque va a necesitar escaparse de alguna manera de España antes de que lo sentemos y acabe en la cárcel, que es donde debe estar ese criminal. Yo repito una frase, Miguel, en un país normal ya habría habido dimisiones y se habrían convocado elecciones. Lo siento decir que España no me parece un país normal ahora mismo. No, es que no es normal. Simplemente por el hecho de que como acaben todos los que tienen que acabar en la cárcel del PSOE, igual desaparece el partido porque están todos metidos. Eso para empezar. Como acaben todos dentro, no sé qué van a hacer, no sé cómo se reestructurarán, pero vamos, lo tienen difícil. Y yo lo que haría, por supuesto, convocar elecciones porque el hecho, por ejemplo, que, uniéndolo con el tema de Eurovisión, los españoles, el voto a Israel en el televoto... Fue porque pensaban así, yo creo, pero es que además era contra Sánchez. Es decir, no me vas a meter tú a mí propaganda sanchista antes de la candidatura española porque los españoles no opinamos como tú. Deja de hablar por nosotros. Convoca elecciones y deja que las urnas hablen porque tú no estarás en la Moncloa como convoques elecciones. Entonces, como tiene miedo, no las convoca. Pero yo creo que los españoles lo estamos deseando todos, desde luego. Bueno, recordemos que es que si a este tío lo tendría que juzgar ahora mismo el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo sabemos todos que la mayoría de los jueces que eligen a otros jueces es puesto por políticos. Entonces, juzgue quien lo juzgue, se va a acabar en el Falcon, en República Dominicana, bien escondido. Y ayer es que salió también con la ley del sí es sí, que va a salir sentencia en julio, porque no van a esperar. O sea, es que es todo. Y no sé si es que no se dice suficiente, no sale lo suficiente en los medios, no se verbaliza, pero es que tiene todo. O sea, y ojo... y con esto nos vamos a cuando salga la decisión la sentencia del Constitucional sobre la ley de amnistía. Otra. Es que es todo. Que muchos ya anticipan lo que va a hacer Conde Pumpino. Pero no adelantemos acontecimientos. Desde luego. Miguel Rodrigo, Óscar Jimeno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. A ustedes, gracias por seguirnos. Hasta un próximo programa.